a poner a grabar. Los saludo nuevamente, dado que este es lo que aparece en la filmación, que después a ustedes se les sube a campo. Arreglando un poquito la cámara. Em, la idea de la clase de hoy es que, si todo anda bien, vamos a terminar la materia de límites hoy día, revisando esto que conversamos al principio de los contenidos cuando hablábamos de continuidad, como de la calidad del camino que yo estoy ocupando para calcular un límite, ¿ya? La gracia de terminar ya con el contenido de límites es que ya terminamos con esto, algo así como el primer tercio de la asignatura, que tiene que ver con funciones y con límites y su continuidad. Y a continuación, desde la próxima semana vamos a empezar a estudiar derivadas, ¿ya? Esta cosa, eh, que si tienen algún conocido que esté estudiando ingeniería o alguna cosa con matemáticas, toda esta cosa que uno lo hace sufrir cuando estudia por primera vez, pero que vamos a tratar de hacer bien abordable y conversar sobre las aplicaciones de la derivada más que la teoría que hay detrás, ¿ya? Así que bueno, la idea es que derivada nos va a tomar como otra parte bien potente del curso y finalmente vamos a estar revisando el asunto de integrales para terminar ya con los contenidos de la asignatura completa. Eh, Primero, como siempre, quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que estuvimos haciendo en la clase pasada. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando de límites infinitos y hacia infinito. Decíamos que en el cálculo de límites puede aparecer el valor infinito en algunas ocasiones, que no es un número como tal, sino que es un concepto matemático, tanto como resultado como por querer acercarnos a él. Y hablábamos estuvimos trabajando cosas como el primero y el tercero, cuando yo tomo límite, cuando x tiende a infinito de una función y me da un cierto valor, ¿sí? Miramos una receta que alcanzamos a aplicar un par de veces, que hoy día vuelvo a traer para que volvamos a trabajar con eso. La idea es que ahora en clase, además de ver la materia, estemos trabajando con hartos ejercicios, según lo que ustedes me indicaban en la encuesta. Hoy día sí vamos a tocar un poco más el tema de cuando un límite da infinito, cuando yo me acerco a través de la variable x a un cierto valor a, y también repasar un poco este tercer caso, que lo vamos a mirar en un ejemplo, donde yo tengo la variable tendiendo a infinito y el resultado también me va a dar infinito. ¿Ya? Entonces revisaremos a continuación qué significan cada uno de estos casos, cómo trabajar con ellos y cómo podemos identificarlo en una gráfica, que es algo que nos quedó pendiente también. Estuvimos mirando el primer caso de estos tres que había aquí, que son límites cuando la variable tiende a infinito, que es básicamente hacemos esto cuando nuestra variable x va tomando números muy grandes, va tomando valores muy grandes, ¿cierto? Entonces hablábamos de estos dos límites esenciales, el primero más que el segundo si quieren, pero cuando uno trabaja con esta cantidad de acá y en general con cualquier potencia de esto, uno se da cuenta que si yo tengo una constante como la constante 1, dividido por algo que se está haciendo inconmensurablemente grande, o sea, algo que se está agrandando mucho, mucho en la medida que uno lo trabaja, la división de estas dos cosas se está haciendo cada vez más pequeña, ¿sí? Eh, Algo que verbalizábamos la otra vez y que no escribí, así que vale la pena escribirlo por acá, que por ejemplo, si yo tomo el valor de x igual a 1000, que es un número bastante grande, entonces 1 partido x me estaría dando 1 partido 1000, ¿verdad? Que en este caso sería 0,001. Si yo agrando un poco más el x, bueno, un poco harto más, y le pongo el valor 1.000.000, entonces 1 partido x sería lo mismo que 1 partido 1.000.000, 3, 4, 5, 6, y esto ya sería 0,00001. Es una millonésima, es algo realmente pequeño. Entonces, en la medida que yo voy haciendo mi variable x acercarse al valor infinito, que es lo que estamos anotando en este sector de aquí, entonces mi expresión 1 partido x se acerca al valor 0 de manera infinitesimal, como habíamos conversado en algún momento, y por eso decimos entonces que este límite de acá vale 0, ¿ya? Por otro lado, yo puedo mirar el segundo límite de acá cuando x tiende a infinito y digo aquí x cuadrado. Entonces, si yo tengo algo que se está yendo a infinito en la medida que va creciendo, por ejemplo, si la x vale 1000, entonces x cuadrado vale 1000 por 1000, que es 1.000.000. Si la x vale 1.000.000, entonces el x cuadrado ya es un número realmente grande. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es 1.000.000 de millones, ¿sí? O lo que decimos aquí en Latinoamérica es 1 billón.
Hablo de Latinoamérica porque ustedes sabrán que en Estados Unidos, por ejemplo, miden todo en otro sistema de unidades de medida, en millas, ¿cierto? En libras y qué sé yo. Particularmente en Estados Unidos y en general en países de habla inglesa, se le dice 1 billón a los 1.000 millones, mientras que nosotros le decimos billón al millón de millones. ¿Ya? Es un detallito nomás. Pero lo que pasa aquí es que en la medida que mi variable x se está haciendo cada vez más grande, x cuadrado por supuesto que se va haciendo grande también, y por eso es que me da este resultado infinito. ¿Sí? Em, Algunos detalles de todo esto, por supuesto, es que, por ejemplo, en general, el límite cuando x tiende a infinito de x elevado a cualquier potencia, ¿sí? Me va a dar infinito para cualquier potencia k que sea mayor que 1, ¿sí? Si yo digo mayor o igual, puede ser. Entonces, x cuadrado, x cubo, x a la quinta, x elevado a 10, todas esas cosas se van a ir infinito cuando x tiende a infinito. Y de manera similar, algo que vamos a ocupar, de hecho, en algunos ejercicios por acá, es que el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido cualquier potencia de x, ¿sí? X elevado a k. Esto también me va a dar 0 siempre para cualquier valor de k mayor o igual a 1. ¿Ya? Entonces 1 partido x cuadrado, 1 partido x cubo, en general cualquier constante partido, cualquier potencia de x, me va a estar dando 0 también. ¿Ya? Entonces estos dos límites, que en realidad los que están anotados aquí en verde, podríamos llamar fundamentales, ¿ya? Son los que de hecho vamos a estar ocupando en una de las recetas que nosotros revisamos la clase pasada para calcular límites hacia infinito, ¿ya? Vamos mirando entonces cómo aplicar algunas de estas cosas. Una posible receta, cuando uno trabaje con ejercicios de estos, siempre va a ser la siguiente. En un ejercicio, por ejemplo, cuando trabajábamos la clase pasada, no me acuerdo si era exactamente este límite, pero por ejemplo trabajábamos con una cosa así, x más x cuadrado. Entonces, una posible receta siempre aplicable para este tipo de ejercicios corresponde a identificar la mayor potencia. En este caso, yo miro todos los números que están elevando a x. Aquí yo tengo una x elevada al cuadrado. Aquí no aparece la x. Aquí tengo un x elevado a 1 que nunca se escribe. Y aquí también tengo una potencia al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si en ese ejercicio de ahí yo identifico la mayor potencia, veo que se trata del x cuadrado. Una vez que identifico esa potencia, digo, voy a multiplicar arriba y abajo por el recíproco de la potencia en cuestión. ¿Cuál es el recíproco de la potencia en cuestión? Es lo siguiente. Por ejemplo, acá, si yo estoy diciendo que x cuadrado es la potencia más grande, yo voy a multiplicar arriba y abajo por 1 partido x cuadrado. ¿Ya? Y vamos a desarrollar ahí lo que corresponda. Si yo desarrollo esto de aquí, esto me estaría quedando igual al límite cuando x tiende a infinito de, vamos a igual que siempre, ¿cierto? Este 1 partido x cuadrado lo voy a distribuir con el x cuadrado más 4 y este 1 partido x cuadrado lo voy a distribuir en el x y en el x cuadrado. Entonces esto me quedaría arriba x cuadrado por 1 partido x más 4 por 1 partido x cuadrado. eh, X cuadrado. Todo esto dividido por x por 1 partido x cuadrado más x cuadrado por 1 partido x cuadrado. ¿Ya? Si yo sigo desarrollando esa expresión de ahí, a ver, déjenme mirar hasta dónde llega la próxima frase. Ya. Esto me queda igual, por este lado, al límite cuando x tiende a infinito. Y esto son cosas que conversamos la otra vez. Recordarán ustedes que decíamos, por ejemplo, x cuadrado por 1 partido de x cuadrado, cancelo aquí y acá, solo me sobrevive el 1, ¿cierto? Lo vamos a escribir de color blanco mejor. 1 más 4 por 1 partido de x cuadrado, bueno, me da 4 partido de x cuadrado. Y abajo tengo x por 1 partido de x cuadrado. Esta x se va con una de las de aquí abajo, entonces me queda como resultado 1 partido x más, y aquí nuevamente veo que el x cuadrado con el x cuadrado se cancelan y me da como resultado solamente el 1. ¿Ya? Aquí vamos a la tercera etapa de la receta que dice, separamos las sumas y restas.
Y usamos el álgebra de límites para concluir, recordando que 1 partido x a la n o 1 partido x a la k, como escribí yo en la diapositiva anterior, siempre se va a cero cuando la x se va a infinito. ¿Sí? Entonces, si yo le hago caso a esta receta de acá, voy a volver a escribir aquí para que no se interrumpa con la expresión de acá. Tengo el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 4 partido x cuadrado dividido por 1 partido x más 1. Eso es lo que tengo yo en el ejercicio completo. Entonces ahora uno va mirando pieza por pieza cuántos son los límites que me está dando y me aprovecho del álgebra de límites para concluir. Entonces, aquí tengo una constante, así que eso tiende al mismo valor de la constante, ¿cierto? Una constante independiente del valor que toma x, como es una constante, se va a quedar quieta. Aquí yo tengo un 4 partido x cuadrado, o sea, tengo una constante dividido por algo que se está yendo infinitamente grande. Entonces, 4 dividido algo gigantesco, esto se me está yendo a cero. Lo mismo pasa con el 1 partido x, que de hecho es el límite que veíamos en la diapositiva anterior. 1 partido algo gigante también se va a cero. Finalmente, esta constante se queda igualita como constante. Así que todo el límite que yo estoy tratando de calcular aquí se puede obtener como resultado la constante más el 0 partido por el 0 más la constante que me dio. 1 más 0 es 1, partido por 0 más 1, este límite existe y vale 1. ¿Ya? Y ahí estamos en condiciones entonces de terminar este ejercicio aplicando esta receta. ¿Ya? Esto que acabamos de hacer se puede hacer con todos los límites que uno trabaje con x tendiendo a infinito y lo que yo arriba tenga sea algunas potencias de x, por ejemplo, x cubo más 4x más 7, partido por x a la cuarta menos 5x cuadrado, por ejemplo. Siempre que yo tenga esto de aquí, la receta es como decía aquí abajo. Identifico la mayor potencia, en este caso sería el 4, multiplico arriba y abajo por el recíproco, entonces multiplico arriba y abajo por 1 partido aquí a la cuarta, y empiezo a trabajar con cada una de las expresiones que me van dando como resultado. ¿Ya? Este, por supuesto, que yo acabo de escribir, no lo vamos a hacer, pero podrían trabajarlo ustedes si es que quisieran al momento que estén estudiando y volviendo a mirar esta diapositiva. Es un ejercicio que puede quedar propuesto para que lo resuelvan ustedes. Si quieren aventurar el resultado, este tiene que darle 0. Cuando lo estén trabajando, ese límite de ahí debiera dar 0 y no debieran tener mayor inconveniente aplicando esta misma receta para poder resolverlo. ¿Sí? Hasta aquí solo estamos recordando cosas de la clase pasada, pero de todas maneras me interesa saber, ¿se entiende bien hasta este punto? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algún inconveniente? ¿O seguimos? Ustedes me dirán. ¿Vamos bien? Ya. Sigamos entonces. Gracias, Ale. Continuamos entonces por este lado. Vamos a ejercitar una vez más. Vamos a hacer un ejercicio que probablemente nos va a complicar un poquito más la existencia, pero es de los ejercicios más complicados que uno podría resolver en términos de estos límites infinitos, ¿ya? Este es un ejercicio que se parece a estos de racionalización que nosotros hacíamos la clase pasada, que quedaron pendientes con Ignacio en la ayudantía el lunes, pero que de todas maneras vale la pena que hagamos uno por lo menos de estos, donde vamos a tener que mezclar técnicas, ¿ya? ¿Por qué digo mezclar técnicas? Porque lo primero que uno aprecia en este ejercicio es que si se fijan, si yo tratara de evaluar, entre comillas, tengo una raíz de algo que se está yendo a infinito, así que de todas maneras, entre comillas, la raíz de infinito debiera tender a infinito también, menos algo que también se me está yendo a infinito, y conversamos en algún momento que esto de infinito menos infinito igual a cero no vale, ¿sí? Así que no es tan sencillo como tomar este ejercicio así como así y decir, bueno, esto se va a infinito, esto también, así que infinito menos infinito cero. De hecho, vamos a probar que este límite no se va a infinito cuando lo estemos trabajando ahora. Este límite da algo así como un medio y vamos a trabajar bien cómo se resuelve. ¿Ya? Para resolverlo voy a tener que mezclar dos técnicas. Primero, antes de ponerme a identificar la potencia más grande y todo lo demás, fíjense que nosotros observamos en este ejercicio que hay una raíz acá, perdón, me equivoqué de verde, este es el que se ve mejor. Tengo una raíz por acá
restado con otro elemento que tengo por aquí. Cuando teníamos una raíz restada con otra cosa, decíamos que no hay que pensarlo mucho y hay que multiplicar arriba y abajo por la misma expresión, pero con el signo cambiado. Si esto viene con una resta, entonces aquí le vamos a poner una suma. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esta cosa acá? Porque aquí arriba se me va a armar el límite cuando x tiende a infinito de arriba voy a obtener raíz de x cuadrado más x menos x por la raíz de x cuadrado más x más x. O sea que aquí voy a tener una suma por su diferencia. Y todo dividido abajo por la expresión que ya veremos qué hacer con ella, que es x cuadrado más x más x. Esto lo vamos a resolver después con algún otro truco. Lo importante es que lo que yo veo ahí arriba en rojo es una suma por su diferencia. Entonces vamos a aplicar el procedimiento que corresponde a cuadrado de la primera expresión. Entonces sería este término de aquí al cuadrado menos este otro segundo término al cuadrado. Entonces me va a quedar la raíz de x cuadrado más x, todo eso elevado al cuadrado, menos el segundo término que es x al cuadrado. Esto a su vez lo divido por la raíz de x cuadrado más x más x. Cosa que hemos visto en otros ejercicios, la raíz con el cuadrado de aquí afuera se cancelan, ¿cierto? Así que esto me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más x, o sea, solo lo que está dentro de la raíz, menos este x cuadrado que yo tengo aquí afuera. ¿Sí? Si quieren, voy a dejar esto entre paréntesis para que se note que esto era lo que estaba adentro de la raíz. Y todo esto dividido por la raíz de x cuadrado más x y todo eso más x. Puedo observar que aquí tengo un x cuadrado menos x cuadrado, así que arriba se simplifica un poco la vida. Voy a seguir aquí abajo. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de x dividido por la raíz de x cuadrado más x y todo esto sumado con x. Ahora esto tiene la estructura que nosotros teníamos en el ejemplo anterior, de dos cosas que dependen de x, que se están dividiendo entre ellas y que por ende yo le podría aplicar la técnica esta de identificar la potencia más grande y todo lo demás. Si se fijan aquí, yo tengo un x elevado a 1, tengo un x elevado a 1, tengo otro x elevado a 1 y aquí tengo un cuadrado. Pero este cuadrado está dentro de una raíz. Así que no lo voy a considerar para el análisis de identificar la potencia más grande. De todos estos ejercicios de acá, en realidad, me voy a quedar con la potencia más grande que tengo aquí, que es el 1. ¿Ya? Así que siguiendo la receta que decíamos anteriormente, voy a multiplicar arriba y abajo por 1 partido x. ¿Ya? Descartamos el de la raíz, lo vamos a anotar por aquí. Descartamos el x cuadrado por estar en una raíz. Dentro de una raíz. ¿Ya? Así que solamente nos quedamos con el 1 partido x en esta ocasión. Si yo desarrollo esto de aquí, me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de x por 1 partido x. Todo eso dividido por, voy a desarrollar al tiro el 1 partido x multiplicando a la raíz y multiplicando al x también. Entonces me va a quedar 1 partido x por la raíz de x cuadrado más x más 1 partido x por x. Aprecio por acá que esta x con esta x se cancelan, que esta x con esta otra x de acá también se cancelan. Y esto me va a dar igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por. Y este 1 partido de x lo voy a meter adentro de la raíz. Como lo estoy metiendo adentro de la raíz, va a tener que entrar al cuadrado. Así que va a ser raíz de 1 partido de x cuadrado, factor de x cuadrado más x. Más el 1 que me queda por aquí. ¿Ya? Para no estar borrando y no complicarnos la existencia, este desarrollo lo voy a terminar aquí arriba. ¿Ya? Esto me va quedando igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por
la raíz de 1 partido x cuadrado por x cuadrado me da 1 más 1 partido x cuadrado por x me va a dar 1 partido x. Y todo esto sumado con el 1 que tengo afuera. Ahora esta expresión ya se me simplificó. Puedo ver que tengo una constante que va a quedar igual a la misma constante. Esta constante de acá sigue tendiendo a la misma constante. Este de aquí también sigue tendiendo a la misma constante. Y aquí pueden ver que el 1 partido x, cuando x está yendo a infinito, se me va a ir a 0. Así que finalmente, esto es lo mismo que el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 partido por la raíz de 1 más 0, o sea que esta es la raíz de 1, más 1. Perdón, ya no es necesario poner la palabra límite aquí, porque aquí ya evaluamos y directamente vemos cuánto vale. Esto es 1 partido por la raíz de 1 más 0, todo eso más 1. Me queda 1 partido por la raíz de 1, que es 1, más 1, 2. Entonces este límite existe y vale un medio. ¿Ya? Este ejercicio es como absolutamente de lo más difícil que podríamos resolver a la hora de calcular límites con x tendiendo a infinito, ¿ya? Porque tuvimos que mezclar dos recetas. Primero tuvimos que hacer esta como de racionalización que estuvimos mirando en la clase pasada, en primer término. Y en segundo lugar, tuvimos que mirar qué es lo que pasa cuando hacíamos este análisis de multiplicar arriba y abajo con el 1 partido x, ¿ya? Em, Resolver este tipo de ejercicios, como les digo, es largo, pero lo que hicimos fue aplicar estas dos recetas de manera consecutiva y se resuelve de todas maneras, ¿ya? Eh, es prácticamente imposible, de hecho yo les aseguro que nunca vamos a evaluar un límite así de difícil en una prueba, pero sí, por ejemplo, es algo que valía la pena que miráramos todos juntos para entender que incluso en ejercicios como este, no hay como una receta válida, sino que aquí lo que hicimos fue mezclar dos de manera consecutiva y obtuvimos de todas maneras un mismo un mismo resultado. ¿Ya? Eso para darle un cierre, digamos, a la materia de límites hacia infinito. Entonces ahora lo que nos queda es retomar los contenidos de continuidad y conversar algunas otras cositas sobre las gráficas. ¿Ya? Lo que nos quedó pendiente de la clase pasada es que cómo se ve esto de irse, de que un límite es de infinito, o qué es lo que pasa cuando yo estoy tomando x tendiendo a infinito en un ejercicio, se aprecia, por ejemplo, en gráficas como esta. Esta gráfica es la de un ejercicio que nosotros resolvimos la clase pasada, que era el de la función x cubo menos x cuadrado. Y nosotros vimos, cuando resolvimos este ejercicio, que el límite cuando x tendía a infinito de esta función me daba infinito. ¿Ya? ¿Por qué decíamos que nos daba infinito? Porque, claro, aquí yo tengo el x cubo que se va a infinito, pero que crece más rápido que el x cuadrado. Entonces, por esto este límite sabíamos que existía y que efectivamente me iba a dar infinito. Entonces, en una gráfica, ¿cómo se nota esto? Se nota de la siguiente forma, que en la medida que la x crece, o sea que la x se está haciendo cada vez más grande, se me está yendo a infinito, la función empieza a crecer también y se empieza a disparar hacia arriba y por ende veo que también se me está yendo hacia infinito. ¿Ya? Esto es como la identificación con las gráficas. Entonces uno mira esta gráfica y puede decir, a partir del dibujo, que el límite se me está dando más infinito porque la función va creciendo en la medida que mi variable x también se está yendo hacia el lado derecho. ¿Ya? Por otro lado, habíamos visto el caso de la función al revés, si es que lo recuerdan. Esto lo tengo por acá. Este gráfico de aquí corresponde al de la función igual a x cuadrado menos x cubo. Y de hecho concluimos la clase pasada que el límite cuando x tendía a infinito de esta función era menos infinito. Si miramos aquí, efectivamente esto me da menos infinito porque en la medida que mi variable x de nuevo se está yendo hacia más infinito, ahora lo que veo con la función es que en vez de dispararse hacia arriba, se me está yendo hacia abajo. ¿Ya? Entonces como que se está yendo hacia acá y por eso decimos, bueno, en vez de irse hacia infinito de manera positiva, se me está yendo hacia infinito de manera negativa, o sea, está tomando valores infinitamente negativos, ¿ya? Está valiendo menos 1.000.000, menos 10 millones, menos 1.000.000.000, etcétera, 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 en la medida que mi variable x se va agrandando, ¿ya?
Estos eran los casos de cuando la función me daba más infinito, cuando el límite, perdón, me daba más infinito o menos infinito. Y hemos visto varios ejercicios donde el límite al final me da un número, ¿cierto? Por ejemplo, esta era una de las funciones que trabajábamos la semana pasada y que veíamos que el límite me daba cero, ¿ya? ¿Por qué puedo identificar que aquí el límite de esta función me está dando cero? Porque en la medida, otra vez, si yo voy mirando qué es lo que le pasa a la función cuando mi variable x está yendo a infinito, veo que en este caso ya no sube ni tampoco baja, sino que lo que está pasando aquí es que en la medida que yo me voy agrandando, mi función, mi gráfico este que está en verde, se empieza a quedar pegado en un valor aquí, ¿ya? Y este valor en el cual se queda pegado es el que está a altura cero. Entonces yo miro este gráfico y sin saber cuál es la función, puedo asegurar que el límite de esta función cuando x tiende a infinito vale cero, ¿ya? Vale cero porque la función se empieza a pegar como a este valor específico que es exactamente el valor cero, ¿ya? Eh, Estas rectas, por ejemplo, si ustedes miran por acá, si yo grafico aquí, esta recta que yo puedo tirar acá, donde el gráfico se está pegando de manera infinitesimalmente cerca, o sea que se empieza a acercar a esta gráfica tanto como yo quiera, estas rectas reciben un nombre y reciben el nombre de asíntota. ¿Ya? Como esta es una asíntota que está horizontal, en matemáticas no somos muy creativos, ¿cierto? Y le ponemos asíntota horizontal a este tipo de cosas, ¿ya? Una función puede tener varios tipos de asíntota, pero un ejemplo de asíntota corresponde a este, que es el de asíntota horizontal, vale decir un valor al cual mi gráfico se empieza a pegar infinitamente sin tomar exactamente el mismo valor necesariamente, solo me acerco, ¿ya? Nosotros también trabajamos un límite, ¿se acuerdan ustedes la clase pasada? Que si yo tiro mi recta por acá, veo que mi función se está pegando mucho a esta recta roja que yo tengo acá. Vamos a tratar de hacerla un poquitito más recta. Por ahí puede ser. Que corresponde, si se fijan ustedes, en lo que yo tengo por acá, al valor de y igual a 2, que era una función que nosotros calculamos y que el límite cuando se iba a infinito, de nuevo, cuando la x se va a infinito, mi gráfica que está en verde se empieza a acercar mucho a la recta y igual a 2. Entonces, de nuevo, sin conocer el gráfico, sin conocer cuál es la fórmula de la función, yo puedo mirar este gráfico y asegurar que el límite cuando x tiende a infinito de la función vale 2. ¿Ya? Y en este caso, de nuevo, ahora podría decir que en vez de que el 0 fuera asíntota horizontal, yo estoy mirando que el 2 es una asíntota horizontal en este ejercicio. ¿Ya? ¿Se entiende bien hasta acá? Hasta aquí estamos solo mirando dibujitos de funciones, no estamos calculando nada. Lo que me interesa en esta parte es que podamos identificar bien cómo esto de las asíntotas. Si uno mira un gráfico, ser capaz de decir, ah, mira, sabéis que el límite cuando x tiende a infinito vale 2 porque la función se empezó a quedar pegada en el 2. ¿Ya? Esa es más o menos la idea en esta parte de aquí. El segundo caso de límite, que es cuando yo me acerco a un punto y la función me da infinito, ¿ya? Entonces, en algunas ocasiones nos va a pasar que nuestra función se va a ir a infinito cuando nos acerquemos a un valor especial de x. Miremos, por ejemplo, esta función de acá. Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 6 de 1 partido x menos 6, podemos graficarlo y el gráfico nos va a dar una cosa así, ¿ya? Ustedes pueden apreciar en esta figura que lo que está pasando en el valor, vamos a poner por aquí, si yo tomo esta recta de aquí, que es justo coincidentemente donde la x vale 6, lo que está pasando con mi gráfico es que se indetermina, como que se va a infinito por la derecha, si quieren, y se va menos infinito por la izquierda. De hecho, si uno es estrictamente teórico con las cosas que uno escribe, uno acá puede anotar que el límite cuando x tiende a 6 por la derecha, vamos a borrar la recta, de la función es más infinito. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a acercar al valor 6 por la derecha
y veo que mi función se empieza a disparar hacia más infinito. Entonces veo que este resultado está dando así. Por otro lado, si yo tomo el límite cuando x tiende a 6 por la izquierda, veo que mi función, en la medida que yo me acerco acá, empieza a bajar indefinidamente hacia menos infinito, entonces eso lo puedo anotar así. ¿Ya? Aquí tenemos dos límites nuevos. Para calcular este tipo de cosas, la verdad es que no hay una receta. Lo que uno hace típicamente es mirar el gráfico. Uno mira el gráfico de estas funciones y se logra dar cuenta de que la función o crece indeterminadamente hacia más infinito o decrece indefinidamente hacia menos infinito. Entonces, en este tipo de casos es cuando uno aprecia. De hecho, una preguntita rápida. Como los límites laterales me dieron distintos, ¿qué opinan ustedes de el límite cuando x tiende a 6 de la función? Ese de ahí, ¿existe o no existe? ¿Qué dice el público? Nos dieron distintos, ¿verdad? Entonces, como uno me está dando más infinito y el otro me está dando menos infinito, perfecto, muy bien, Ale. Entonces yo digo que este límite no existe. ¿Sí? No existe porque yo trato de tomar el límite y me doy cuenta que por los lados me están dando cosas distintas, entonces directamente concluyo que el límite no existe. Recuerden ustedes que para que un límite exista, necesito que sea todo igual, ¿ya? Los dos límites por ambos lados. Entonces, sobre este mismo ejemplo anterior, es que nosotros vamos a trabajar ahora el concepto de continuidad, ¿ya? Vamos a terminar de ver la materia, hacemos la pausa y después de la pausa solo nos vamos a dedicar a hacer ejercicios el día de hoy, ¿ya? Entonces, en el caso anterior descubrimos que al tomar límite cuando x tiende a 6, no es posible determinar que éste exista como tal, porque los límites laterales nos dieron distintos. Y más encima, aunque nos hubieran dado iguales, no nos dieron un número, pues dio infinito. Así que no podíamos decir por ni una parte que este límite de acá existía. En general, nos va a gustar mucho porque es fácil trabajar con ellas. Nos gustan las funciones que cumplen la siguiente propiedad, que calcular un límite, como ven acá, calcular el límite se traduce directamente en evaluar. Estas funciones nos caen bien porque no hay que hacer nada, ¿cierto? O sea, recuerden la primera función que nosotros trabajamos con límites, que era la función 3x más 2, y que nosotros nos pusimos a calcular, por ejemplo, el límite cuando x tendía a 5 de esta función. Entonces lo que nosotros hacíamos directamente era, como estoy tomando el límite con x tendiendo a 5, yo tomaba esta función y la evaluaba en x igual 5. Y me quedaba 3 por 5, 15, más 2, 17. Nos caen bien estas funciones en general porque es muy fácil calcularle los límites. Yo llego y evalúo y no me caliento más la cabeza, ¿ya? Entonces, en matemática, cuando algo es valioso de estudiar porque nos facilita la vida, en general uno le pone nombres a ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una función que cumple esta propiedad, o sea que calcularle el límite se traduce en llegar y evaluarla, las vamos a llamar continua, ¿ya? Entonces yo digo que una función es continua en el punto x igual a si es que me cumple esta propiedad de aquí, ¿ya? Y obviamente cuando no lo cumpla, en vez de decir que es continua, vamos a decir que es discontinua, ¿ya? Esto de que la función se llame continua o discontinua obedece a algo que vamos a mirar precisamente en uno de los gráficos de la función en un rato más, ¿ya? Pero miremos primero un poco las propiedades de esto de la continuidad, ¿ya? Vamos, ¿qué más tenemos por aquí? Para que una función sea continua en un punto x igual a, se deben cumplir tres cosas fundamentales, ¿ya? Fíjense de nuevo, la definición anterior me decía que una función es continua en x igual a si es que el límite, cuando x tiende a de f de x, vale f de a. Entonces esto me dice tres propiedades fundamentales. Primero, que a pertenezca al dominio de la función. Lógico, tiene que pertenecer al dominio de la función porque si no, f de a no existe. ¿Ya? Por eso de aquí yo concluyo que lo primero que tengo que pedir es que la A pertenezca al dominio de la función que estoy trabajando. ¿Ya? Lo segundo es que el límite de la función exista, obvio, porque estoy pidiendo que valga algo. Así que aquí primero estamos pidiendo que esto, estamos pidiendo la existencia del límite. ¿Sí? Y además de existir, el límite tiene que valer exactamente f de a.
Eso es lo que estamos resumiendo. Esta frasecita, que se ve tan inocente porque es una igualdad entre dos cosas bien cortito, esconde toda esta información por detrás. Necesito primero que el punto A pertenezca al dominio, si no, no lo puedo evaluar, lógicamente. Y segundo, estoy pidiendo que el límite exista y que además coincida con la imagen de la función en el punto. ¿Ya? Si cualquiera de estas tres cosas falla, entonces la función no va a poder ser continua y por ende va a ser discontinua. ¿Ya? ¿Cómo se ve una función cuando falla alguna de las condiciones anteriores? Por ejemplo, si no existe f de a, o sea, este es el caso de cuando a no pertenece al dominio de la función. ¿Ya? En este caso, lo que uno ve en el gráfico es como un hoyito, ¿ya? A todo esto aprovecho de dejar el link de donde saqué esta foto, porque este tiene un resumen súper bueno de lo que estamos mirando como continuidad en el curso, ¿ya? Bien aplicado, con harto ejercicio, vale la pena que se den una vuelta por ahí cuando estén estudiando. Entonces, si la función no si el punto no pertenece al dominio de la función, se ve que el gráfico tuviera como un hoyito, ¿ya? Segundo, si el límite no existe, se ven cosas como esta, que por la izquierda tiene un cierto valor y por la derecha viene por otro extremo. Entonces, como los límites no coinciden, es como que la función aquí se pega un salto de discontinuidad. ¿Ya? Aquí es discontinuo porque tiene como un hoyito el gráfico. Aquí es discontinuo porque nuestra función se pega un salto. Y hay otro tipo de caso que es cuando el límite y la imagen no son iguales, o sea que este límite existe pero que valiera otra cosa. Entonces se ve que mi función viene por aquí, de repente tiene un salto de discontinuidad hasta este hoyito y después vuelve y continúa por este lado. Entonces tengo estos tres casos distintos, pero los tres se resumen en una palabra. Cualquiera de estas tres situaciones refieren a que una función sea discontinua, ¿ya? O sea que no voy a tener la propiedad de poder calcular el límite evaluando en el punto, sino que voy a tener que hacer alguna otra cosa especial para poder calcular el límite si es que se puede. Si se fijan, el caso 2 es el más terrible de los tres, porque en ese caso el límite directamente no existe, porque los límites laterales son distintos. En el 1 y en el 3 la cosa no es tan grave porque como los límites laterales sí existen y parecen ser el mismo, uno podría parchar esa función y eso es lo que vamos a hacer, de hecho, en algunos ejemplos en la medida que avancemos con la materia. ¿Ya? ¿Por qué se le llama continuidad a esta propiedad? Cuando una función es continua en todos los puntos de su dominio, vamos a decir simplemente que es una función continua, no vamos a decir de que es continua en 1, en 2, en 3, en 4, en pi, etc. Y resulta que las funciones continuas reciben este nombre dado que sus gráficas se pueden dibujar de forma continua sin levantar el lápiz. ¿Ya? Si ustedes se imaginan que tuvieran la tarea, digamos, de dibujar una función continua, lo que va a pasar es que en la medida que ustedes van haciendo el trazo, no van a tener ningún problema de saltar o de levantar el lápiz para poder dibujarla. ¿Ya? Distinto al caso anterior, donde si se fijan en los tres casos, lo que hay en común es que si yo fuera con un lapicito dibujando estas cosas, tengo que pegar un salto en alguna parte para poder graficar completamente toda la función. ¿Ya? A eso se refiere esto entonces con que se le llame función continua o función discontinua. Es una cosa estrictamente con la forma que tiene el gráfico de la función. En el caso de discontinuidades reparables, en ocasiones vamos a encontrar funciones a lo único que les falla para ser continua es que el límite buscado no coincide con la imagen de A. Es como si el gráfico de la función tuviera un hoyito o un agujero, ¿cierto? Entonces lo que uno podría hacer, si miran el gráfico que tengo aquí a la izquierda, uno podría pensar, mira, tengo mi función venía perfecta por aquí, aquí pegó un salto de discontinuidad, volvió y después sigue perfecta por allá. Entonces uno podría decir, mira, en realidad no me voy a preocupar de esto y voy a decir lisa y llanamente que voy a redefinir la función y en vez de poner su imagen por aquí arriba, voy a parcharla y la voy a bajar para que su imagen quede aquí. Y de esa manera, mi gráfico queda perfectamente continuo a lo largo de toda la curva de la gráfica. ¿Ya? Entonces, a este tipo de cosas le vamos a llamar discontinuidad, pero discontinuidad del tipo menos grave, porque vamos a ser capaces de repararla. ¿Ya? Entonces, en estos casos, redefiniendo el valor de f de a, si se fijan, eso es lo que hice cuando borré el dibujo acá. Yo tenía este puntito acá y dije, ¿sabéis qué? No lo voy a poner por aquí arriba, lo voy a identificar aquí abajo. ¿Ya?
Y por ende, vamos a mirar entonces qué es lo que pasa con la función cuando le arreglo la continuidad. ¿Sí? Eso es todo el contenido de, de continuidad de funciones hasta este punto, ¿ya? Y como les decía anteriormente, con esto se acaba como el primer tercio importante de materia de la asignatura. Y lo que nos queda de clase después de la pausa es que vamos a resolver 3 o 4 ejemplos de estos ejercicios de continuidad en la medida de lo que sea necesario para que vayamos avanzando, ¿ya? La materia se acaba aquí y ya desde la próxima semana hacemos, entre comillas, borrón y cuenta nueva y nos ponemos a hablar de derivadas, ¿ya? Así que llevamos justo 45 minutos de clase, es un buen momento para hacer una pausa. Como siempre, yo me voy a quedar aquí silenciado y con la cámara apagada, pero voy a estar aquí por cualquier consulta que tengan, ¿ya? Retomamos los contenidos, retomamos los ejercicios en realidad a la vuelta de la pausa. Pauso también la filmación para poder subirla sin ningún problema. Reanudo la filmación de la clase en este momento entonces. Como les decía anteriormente, ya la materia de la clase de hoy terminó, entonces ahora solo nos vamos a dedicar a resolver ejercicios que tengan que ver con el concepto este de continuidad. ¿Ya? Entonces el primer ejercicio que tenemos acá dice determine si la siguiente función es continua en el punto x igual a 1. Ya tenemos una función definida por rama en este caso que dice f de x vale x menos 1 partido por x cuadrado más x menos 2 si es que la x es menor o igual a 1 y vale 1/3 por logaritmo de 10x, logaritmo en base 10, ¿cierto? Cuando no poníamos la base era logaritmo en base 10 de 10x si es que la x es mayor que 1, ¿ya? Entonces primero nos preguntan por la continuidad en el caso de x igual a 1, que como podrán revisar ustedes acá, es justo el punto donde se corta la función desde una de las ramas hacia la otra. Entonces, esta es la que vale por los números x, por los valores de x que son menores o iguales. Si quieren, estos son los que valen para x tendiendo 1 por la izquierda. Mientras que para los números mayores que 1 vale esta otra rama. O sea, aquí vamos a tener que tomar el límite por la izquierda y por la derecha de forma independiente. Y si se fijan, esto más allá de que estamos ocupando un nombre nuevo, es la misma cosa de siempre, porque si yo quiero estudiar la continuidad de la función en un punto, necesito saber si el límite existe y si calza bien con lo que yo puedo calcular o no. Y la pregunta es, en este caso, em, como yo no puedo llegar a evaluar en x igual a 1, se fijarán ustedes que si yo trato de evaluar en x igual a 1, tendría que ocupar esta rama y me queda 1 menos 1, 0, dividido por 1 más 1 menos 2, 0. Así que no puedo directamente. Vamos a tener que calcular límites para poder resolver este problema. Y la pregunta del millón es la misma de siempre, digamos. Para poder calcular este límite, yo voy a tener que calcular límites laterales, ¿verdad? Voy a tener que calcular el límite por la izquierda, el límite por la derecha, y para saber si existe o no el límite, voy a tener que compararlos, ¿cierto? Y si los comparo, ¿qué es lo que voy a necesitar? Además de que estos límites existan, ¿qué más tiene que pasar con ellos dos para que el límite completo funcione? Que sean iguales, ¿cierto? Muy bien, Ale. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a calcular este límite de acá arriba, que va a ser el límite por la izquierda. Vamos a calcular este límite de acá, que es el límite por la derecha. Y vamos a imponer entonces que todos estos asuntos sean iguales. Ya. Entonces, para el punto x igual a 1, tratamos con dos límites distintos. Lo primero, por acá lo vamos a hacer, es que vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, por la izquierda, perdón, de la función f de x. En este caso me quedaría el límite cuando x tiende a 1. Como estoy tomando por la izquierda, me tengo que quedar con esta rama y por ende aplicar esta función. Sería x menos 1 partido por x cuadrado más x menos 2. Aquí tengo entonces el límite cuando x tiende a 1. Y aquí tengo el dilema de siempre, ¿cierto? No puedo llegar a evaluar, entonces tengo que hacer algún truco. Si miro la parte de abajo en el denominador, observo que hay un cuadrado, ¿cierto? Un trinomio, en este caso al cuadrado, que puedo factorizar. Fíjense que aquí yo tengo, vamos a trabajarlo por aquí aparte. Tengo el polinomio x cuadrado más x menos 2. Cuando dice más x es como que aquí hubiera un 1, ¿cierto?
Entonces la pregunta es, ando buscando dos números que multipliquen menos 2 y que sumen 1, ¿cierto? Excelente, Marcos. Eh, necesito... Ah, ojo, hay un pequeño cambio de signo que voy a hacer con tu propuesta, porque necesito que sumen 1, y si te fijáis, el menos 2 con el 1 suman menos 1. Entonces, el único detallito de lo que tú estás proponiendo es que me tengo que quedar con el x más 2 y con el x menos 1, ¿cierto? Correcto, muy, muy bien. ¿Sí? Entonces, con eso, ahí ya estamos en condiciones perfectas de poder decir aquí x menos 1 partido por x más 2 por x menos 1. ¿Ya? En estas condiciones entonces ya puedo apreciar que aquí puedo cancelar arriba, cancelar abajo, y esto me queda igual eh, al límite, cuando x tiende a 1, de 1 partido por x más 2. Y si se fijan aquí, ya no tengo ningún problema con evaluar, llego directamente y evalúo, me queda 1 partido 1 más 2, y entonces este resultado es un tercio. ¿Sí? Ahí tengo como primera cosa. Entonces, este límite de acá por la izquierda me dio un tercio. Vamos a ver qué pasa con el otro límite. Además, primera vez que trabajamos con un logaritmo, un límite y cosas por el estilo, así que está bueno que lo miremos con detalle. Cuando tomo límite con x tendiendo a 1 por la derecha, Marcos, el 1 me queda porque si te fijas aquí arriba, cuando tenía el x menos 1, estamos mirando esta parte. Cuando tengo el x menos 1, cancelo aquí arriba, cancelo aquí abajo, y acuérdate que siempre las cosas están multiplicadas por 1, que uno no escribe. Entonces, si cancelo todo lo de arriba con esto de aquí abajo, lo que me queda sobreviviente es ese 1 que uno nunca escribe, ¿cachai? Pero que queda ahí cuando uno está multiplicando, ¿ya? No puede quedar un 0 en este caso porque si no toda la fracción me quedaría igual a 0. ¿Se cacha? ¿Sí? Ese 1 que quedó ahí, si te fijas, es solo por este 1 sobreviviente de acá, que es el que uno nunca escribe, pero siempre es el que queda ahí para poder llegar al otro lado. Vale, súper. Te agradezco la pregunta. Entonces esto me queda x tendiendo a 1. Ahora, como estoy tomando límite por la derecha, tengo que aplicar esta rama de acá. Entonces me queda un tercio por el logaritmo de 10x. ¿Ya? Y resulta que el logaritmo, si se fijan, yo les pregunto a ustedes, si trato de evaluar el logaritmo de 10x en x igual a 1, lo único que va a pasar es que esto me va a quedar un tercio por logaritmo de 10 por 1. Aquí no hay ningún problema con evaluar. Si se fijan, esto me va a quedar entonces un tercio del logaritmo de 10 por 1, que es 10. Y yo les pregunto a ustedes, ¿este logaritmo? De nuevo, aquí hay algo que no estamos anotando nunca. Cuando uno no anota la base del logaritmo, es porque está asumiendo que es logaritmo en base 10. ¿Sí? ¿Y cómo se resuelve este logaritmo? Una de las cosas que les quisiera adelantar es que en la prueba, eh, la, la pregunta está de logaritmo, esta que decía si logaritmo de en base, ¿cuánto era? En base 5 de no sé qué cosa era menos 3, entonces ustedes la respondieron, prácticamente todos la tuvieron correcta. Así que está bien, pues esta cosa como de los logaritmos la estudiaron bien por lo visto y además pudieron resolverlo súper bien. Entonces repasemos un poquito acá. Cuando me piden calcular el logaritmo en base 10 del 10, me están preguntando 10 elevado a cuánto me da 10. Respóndanme ustedes. 10 elevado a cuánto me da 10. 1. Muy bien, Marcos. Entonces esto vale 1. Y todo esto vale 1. Y finalmente esto me da un tercio por 1, o sea, un tercio también. Pregunto, el límite por la izquierda me dio un tercio, el límite por la derecha me dio un tercio. ¿Qué opinan de esta función? ¿Es continua o no es continua entonces en el punto x igual 1? El límite existe, muy bien Ale, el límite existe y por ende la función es continua. F es continua. ¿Sí? Estos ejercicios sí o sí
es muy relevante que aprendan a resolverlos, ¿ya? O sea, de un ejercicio así, donde nosotros pongamos una función por rama y les preguntemos si el límite existe o no, esa es clavada una de las preguntas de la próxima prueba, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que hacer el análisis por límites laterales. Si los dos existen y son iguales, entonces el límite completo existe. Si existen pero son distintos, entonces no existe. Y si alguno de ellos no falla, entonces no hay problema. Correcto, Ale. Cuando el límite existe por ambos lados y es igual, entonces la función es automáticamente continua en ese punto. ¿Sí? Es correcto lo que estás diciendo acá. ¿Y qué puede decir de la continuidad en los demás puntos? En todos los otros demás puntos yo puedo llegar a evaluar, así que no hay ningún problema con ella. ¿Ya? Y ahí entonces se nos acaba este primer ejercicio. Si se fijan, es más de lo mismo anterior. Sigue mucho teniendo que ver con el tema de los límites, pero el detalle este tiene que ver con que ahora ya no decimos que el límite existe, sino que lo llamamos de otro nombre, ¿no? Decimos las funciones continuas. ¿Ya? Vamos a hacer ahora un ejercicio muy parecido, pero con una sutileza, que es la que dice acá. Dice, determine el valor de la constante a para que la siguiente función sea continua en x igual a cero. Entonces, si se fijan, x igual a cero de nuevo, esto no es casualidad, ¿ah? Por supuesto que esto siempre está intencionado de esta manera. Este límite justo lo estamos preguntando en el punto donde la función se corta. Justo para x menores que 0 y para x mayores que 0, las fórmulas son distintas. Entonces siempre va a pasar que vamos a estar preguntando en estos puntos de corte para que ustedes tengan que analizar los límites laterales. ¿Ya? Miremos entonces, para que la función sea continua, repasemos. Si se fijan, vamos a anotar por acá. De hecho, lo voy a anotar aquí arriba para no perder espacio para resolver. Para que la función sea continua, para que la función g, no, esta se llama h, sea continua, necesitamos que el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de h de x, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de h de x, ¿ya? Eso es la primera cosa, que es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Ahora esto tiene un detalle, que si se fijan ustedes, este límite de aquí arriba yo lo voy a poder calcular sin ningún inconveniente, nos vamos a dar cuenta en un rato más, mientras que el de aquí abajo voy a poder calcularlo igual, pero me va a quedar dependiendo de la constante a. Entonces yo no voy a saber si estos dos límites son iguales o no. Entonces lo que uno hace es imponer que sean iguales para determinar cuál es el valor de a que funciona. ¿Ya? Eso es lo que vamos a anotar por acá. Por ende, los calcularemos e impondremos que sean iguales. Que sean iguales para despejar el valor de a. ¿Ya? Entonces vamos. Vamos por acá arriba. Si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de mi función h de x, entonces de nuevo, como x me estoy acercando por la izquierda por números menores, tomo esta fórmula de acá. Sería el límite cuando x tiende a 0 de x más 4 partido por x cuadrado más x menos 2. Yo sé que muchos de ustedes en este momento probablemente ya están pensando en factorizar el polinomio de abajo, pero les pregunto antes de ponernos a factorizar, ¿vale la pena factorizarlo? ¿Hay que factorizarlo? No es necesario. ¿Por qué, Marco? Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué no es necesario? Correcto, porque el denominador no da cero. Muy bien. Entonces aquí lo que yo puedo hacer directamente es evaluar, po. Si yo evalúo, arriba me va a quedar 0 más 4 partido por 0 al cuadrado más 0 menos 2. 0 más 4 es 4, 0 al cuadrado es 0, más 0 menos 2 es menos 2, y con todo esto 4 partido menos 2, este límite existe y me dio menos 2. Voy a mirar por acá, y esto sería el límite
cuando x tiende a 0 por la derecha de la función h de x. Ahora, como estoy mirando valores mayores que 0 por la derecha, tengo que aplicar esta fórmula. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de a más 3 por la exponencial de 7x. ¿Ya? Igual que en el caso anterior, que era primera vez que trabajábamos con un logaritmo, ahora es primera vez que estamos trabajando con una exponencial. ¿Ya? Entonces, de nuevo, lo que pasa con la exponencial es que si recuerdan ustedes, el dominio de la exponencial son todos los reales, no hay ningún inconveniente en evaluarla en cualquiera de estas porque siempre me va a dar el resultado. Así que este límite puedo llegar a evaluar y me va a dar a más 3 por e elevado a 7 por 0. Esto es lo mismo que a más 3 por la exponencial de 0. Y yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan que el número e, por ahí les subí un video, conversamos un poco y qué sé yo? El número e es un número que uno no se sabe el valor exacto, o sea, tiene un valor exacto, pero es como pi, o sea, tiene infinitos decimales y yo no lo puedo llegar a escribir. Pero sí sabemos siempre cuánto da e, en realidad cuando da cualquier número elevado a 0. ¿Cuánto da esto de acá? Cualquier potencia si yo la elevo a 0, salvo el 0 elevado a 0, ¿cierto? Muy bien, Ale, muy bien, Marcos. E elevado a 0 vale 1. Así que esto vale 1 también. Y finalmente este límite completito me dio a más 3 por 1, o sea, a más 3. ¿Ya? Tengo los dos límites. Tengo que este límite me dio a más 3. Tengo que este límite me dio menos 2 para que la función sea continua. Entonces lo que vamos a hacer, entonces, vamos a imponer que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de h de x sea igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de h de x. Esto es lo mismo que decir, este límite lo conocemos, nos dio menos 2. Este límite también lo conocemos entre comillas, nos dio a más 3. Entonces, menos 2 tiene que ser igual a más 3. Pregunto, para que esto pase, ¿cuánto tiene que valer la a? ¿Qué es lo único que hacemos aquí para concluir el ejercicio? Menos 5, ¿cierto? Paso este 3 que está sumando, pasa para allá restando. Y aquí al lado entonces la A me tiene que dar menos 2, menos 3 me da menos 5. Entonces, determina el valor de la constante A para que la siguiente función sea continua. La respuesta es que A debe valer menos 5. Y ahí terminamos este segundo tipo de ejercicio. Si ustedes leen, por ejemplo, del Hoffman, que es uno de los libros que está en la bibliografía del curso, se van a encontrar con un apartado de ejercicios que pretendo compilarles y subirles, donde hay muchas funciones de estas y uno tiene que encontrar el valor de una constante para que el límite exista, ¿ya? Entonces aquí tiene una sutileza con respecto al ejercicio anterior, porque en el ejercicio anterior nosotros calculamos los dos límites, si daban iguales, entonces bien, si daban distinto, entonces mal. Aquí, si se fijan, en realidad nos dieron, moralmente nos dieron distintos, porque este da menos 2 y este da más 3. Pero lo que uno hace entonces es que como la constante A es algo que uno puede definir, si la defino como menos 5, o sea, si este problema hubiera sido menos 5 más 3 por la exponencial de 7x, el límite de arriba me habría dado menos 2, y el límite de arriba me habría dado menos 2, el límite de abajo me habría dado menos 2 también, y por ende esta función habría sido continua en cero. ¿Ya? Eso es lo que resolvimos con este otro ejercicio que es un clásico, digamos, y también es algo que yo que ustedes esperaría en una próxima evaluación del curso. Y acuérdense que da mucha agua que corra debajo del puente, falta todavía para la próxima prueba, pero tenemos este tipo de ejercicios donde tenemos que igualar los límites para poder obtener las constantes que nos pidan en cada caso. ¿Ya? ¿Todo bien con este ejercicio? ¿Se entendió bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, gracias Marcos. Vamos a seguir avanzando entonces, insisto, gracias Ale. Cualquier consulta, duda, inquietud que tenga, prefiero que me la pregunten ahora, ¿ya? Así que cualquier cosita la vamos mirando en el momento. Vamos a ver entonces.
Vamos con los últimos dos ejercicios del día. Aquí estos son con límites infinitos para no perder el ritmo, sobre todo pensando que el último que resolvimos era más bien difícil. Entonces vamos a resolver estos dos de aquí que dice calcule los siguientes límites hacia infinito para que no se queden con la idea de que todos los límites hacia infinito son tan difíciles como el último que resolvimos, sino que también tenemos cosas de este estilo. ¿Ya? Aquí tenemos división de cosas donde tenemos que identificar la potencia máxima en cada uno de ellos. ¿Sí? Este ejercicio de acá podría ser eventualmente un poco engañoso, porque uno podría decir, mira, aquí tengo potencia cúbica, aquí tengo elevado a 1, aquí tengo cuadrático, aquí tengo elevado a 1, ¿sí? Pero fíjense que abajo la multiplicación no está completamente desarrollada, entonces puede ser que si yo multiplico, me encuentre alguna otra potencia que sea más grande. Así que lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es que vamos a tomar el límite cuando x tiende a infinito de, vamos a desarrollar, arriba voy a dejar igualito, 7x cubo menos 3x más 5, y aquí abajo voy a desarrollar la multiplicación que está acá, ¿ya? Este 2x cuadrado lo voy a desarrollar con el 2, después con el menos x, y este menos 3 con el 2, y este menos 3 con el x. Entonces me va a quedar 2x cuadrado por 2, 4x cuadrado. 2x cuadrado por menos x me da menos 12x cubo. Menos 3 por 2 me queda menos 6. Menos 3 por menos x me queda más 3x. ¿Ya? Y ahora si se fijan, tengo como un empate de potencias al cubo aquí. ¿Sí? Entonces en este caso no habría sido tan terrible que yo llegara y dividiera por 1 partido x cubo. Pero sí vale la pena que desarrollemos por si, por ejemplo, si esto hubiera sido un x cuadrado aquí, entonces 2x cuadrado por menos x cuadrado nos habría dado un menos 2x a la cuarta. Y ahí la potencia más grande habría sido aquí a la cuarta, no aquí al cubo. ¿Ya? Así que como recordatorio aquí, cuando algo venga factorizado, desarrollarlo. ¿Sí? No vaya a ser cosa que nos confundamos con la potencia más grande y entonces estemos en un problema. Si continúo por acá, entonces esto me va a quedar, bueno, apliquemos la receta, perdón. Aplico la receta con el x cubo, multiplico arriba y abajo por 1 partido x cubo, ¿verdad? 1 partido x cubo arriba y 1 partido x cubo abajo. Si hago eso, entonces esto me va a quedar igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 partido x cubo por 7x cubo menos 3x más 5. Todo esto dividido por 1 partido x cubo, factor de 4x cuadrado menos 2x cubo menos 6 más 3x. ¿Ya? Voy a seguir aquí arriba para no quitarle espacio al ejercicio de abajo. Esto me queda igual al límite cuando x tiende a infinito de, y ahora el x cubo lo voy a desarrollar con este y con este. Y este 1 partido de x cubo se va a ir desarrollado con ese, con ese, con este de acá y con ese de allá. Esto es igual a 1 partido x cubo por 7x cubo. Vamos a desarrollar todo. 1 partido x cubo por 7x cubo. Menos 1 partido x cubo por 3x más 1 partido x cubo por 5. Me queda un poquito feo el primero 1 partido x cubo, así que lo vamos a arreglar. Por ahí sí. Todo esto dividido a su vez por 1 partido x cubo por 4x cuadrado. Menos 1 partido x cubo por 2x cubo menos 1 partido x cubo por 6 más 1 partido x cubo por 3x. Y aquí hacemos lo mismo que habíamos estado haciendo anteriormente con los ejercicios. Este x cubo se cancela con ese, dejando solo un 7. Esta x se cancela con una de estas, así que aquí me va a quedar al cuadrado. Y este 5 por 1 partido x cubo se va a quedar así como 5 partido x cubo. Este x cuadrado se va a ir con 2 de estos x cubos, así que me va a quedar un x elevado a 1 aquí si quieren. Este x cubo se va completito con ese x cubo. 6 partido x cubo va a quedar como 6 partido x cubo. Y de nuevo, una de estas se va a ir con una de estas para dejarme un x cuadrado aquí abajo. Y esto es lo mismo entonces que el límite cuando x tiende a infinito de 7, que es lo único que sobrevive ahí arriba, menos 3 partido por x, más 5 partido x cubo. Todo eso dividido por
4 partido X menos 2, aquí sobrevivió un 2 solito, menos 6 partido X cubo más 3 partido X cuadrado. Y aquí hacemos el análisis que ya hemos hecho anteriormente. Este 7 se queda igualito como 7. Este 3 partido X se va a ir a 0. Este 5 partido X cubo se va a ir a 0. Este 4 partido X se va a ir a 0. Este 2 se queda como menos 2 ahí solito. Este 6 partido X cubo se va a ir a 0. Y este 3 partido X cuadrado también se va a ir a 0. Entonces, de todo el ejercicio, ¿qué es lo único que sobrevive? Sobrevive ahí arriba. Maximicé el chat. Ahí sí. Arriba tengo un 7 menos 0 más 0, o sea, 7 dividido por 0 menos 2 menos 0 más 0, o sea, 7 partido menos 2. ¿Y cuánto da este resultado? 7 partido menos 2 es algo así como menos 3,5 o menos 7 medios, como ustedes quieran, da lo mismo. La cosa es que pudimos calcular el límite y nos dio este resultado. ¿Sí? De nuevo aplicamos la receta de identificar la potencia más grande, calculamos todo lo que había que calcular y por ende pudimos concluir que esto me daba como resultado menos 7 medios o menos 3,5 como ustedes quieran escribirlo. ¿Ya? No quiero seguir insistiendo con el tema porque ya hemos hecho varias veces este tipo de ejercicio, pero apliquen esto con la misma receta. Si se fijan en este caso, la potencia más grande es este 4 que está elevado aquí. Entonces multipliquen por 1 partido aquí a la cuarta, arriba y abajo, y vean qué es lo que pasa. ¿Ya? A diferencia del otro ejercicio, este límite cuando lo resuelvan les debiera dar menos infinito, para que lo miren cuando estén estudiando. ¿Ya? Vamos a capturar pantalla de esto de aquí para que tengan el respaldo cuando suba las clases. ¿Ya? Y la verdad es que con eso me quedo yo por hoy día. Vamos a salir 4 minutitos antes. Yo me imagino que eso no le molesta a nadie. Propuesto para cuando estén estudiando estos contenidos, les pido entonces que resuelvan este ejercicio. Este ejercicio está resuelto en uno de los videos de Julio Profe que les voy a subir próximamente para que estén estudiando. Que aquí si se fijan, a diferencia del primero que resolvimos nosotros, ya no es una constante la que está molestando, sino que ahora son dos constantes y la función se corta justo en dos partes, en el 1 y en el 2. Entonces van a tener que calcular en total 4 límites, los dos laterales del 1 y los dos laterales del 2 para poder concluir entonces cuánto valen el A y el B de manera tal que la función sea continua en los dos lados. ¿Ya? Si quieren complementar lo que estamos mirando hasta ahora, el libro que más les sugiero yo en estos momentos del Hausler, el capítulo 9, que de hecho resume todo lo del límite de continuidad, y con eso se nos acabó la clase y se nos acabó el contenido del límite de continuidad. Les reitero una vez más, desde la próxima semana estaríamos empezando a estudiar el concepto de derivadas. ¿Ya? Si no hay dudas, si no hay más consultas, voy a detener la filmación en este momento